Primeramente quiero que nos disculpe haber no asistido inmediatamente a la invitación que tuvimos el 23 de julio. Nos tocó desprevenido el asunto y desgraciadamente no pudimos venir aquí a exponer nuestro caso como jubilado de la Contraloría General del Estado. Hemos tenido desde el año 1983 un fondo de jubilación creado por disposición del señor Contralor General del Estado, y desgraciadamente, y valga la oportunidad que el día de hoy estamos tratando en la Asamblea Nacional la derogatoria de los fondos de la Ley de Seguridad Social para los fondos complementarios previsionales cerrados, que es el obstáculo más grande que tuvimos desde el año 2013, que nos suspendieron nuestras jubilaciones, y hemos sufrido desde esa época un problema gravísimo porque no logramos tener nuestra jubilación, que fue de la forma más importante que recibimos. Primero, nuestras jubilaciones fueron, en realidad, el 50% era subvencionado por el Estado y el otro 50% era subvencionado por nosotros. Y se hizo un capital muy grande que solamente con los réditos del capital podíamos recibir nosotros nuestras jubilaciones, que variaban entre 800 y $1,200, o sea, eran jubilaciones verdaderamente importantes, pero desgraciadamente con este decreto del señor Correa fue que se creó estos fondos de jubilación, nos intervinieron. La situación era más conflictiva con los profesores, porque decían que eran subvencionados por el Estado. Sí, en verdad hay fondos que no fueron subvencionados por el Estado, otros sí, en cambio. Pero eso obedecían a situaciones de cada entidad. Nosotros hasta el año 2015 tuvimos un apoyo, hasta el año 2005 tuvimos un apoyo del Estado en un 50%. Pero usted se va a dar cuenta de que en el año 2000 no se dolarizó la economía. Entonces prácticamente todos los dólares fueron licuados a 25.000 sucres por cada dólar, entonces se perdió. Pero nuestro fondo de jubilación tuvo una importancia fundamental porque fueron digamos, invertidos en dólares. Entonces prácticamente no tuvimos ningún problema. Pero el caso más grave fue con la pérdida de $1.400.000, que fue un mal negocio hecho por los administradores de esa época en el año 2001. Y sufrimos una pérdida en nuestro fondo de jubilación. Usted sabe, los fondos de jubilación eran manejados en forma solidaria. Entonces, era un solo fondo que tenía la ventaja de la inversión, generar un capital que servía para las jubilaciones de todas las personas que salían de la Contraloría. Prácticamente los jubilados empezaron a jubilarse a recibir esta pensión desde el año 1993 al 1998 ya empezaron a jubilarse. Y el sistema funcionaba en una forma muy adecuada. Y pese a la pérdida de $1.400.000 y a la dolarización de la economía, nosotros no tuvimos ningún problema. Siempre nos mantuvimos recibiendo, y era fabuloso porque había un pago de 4 millones mensuales para todos los jubilados. Aproximadamente en el año 2013 nos jubilamos hasta 650 jubilados. Pero en el año 2013, con este decreto, con esta ley, la ley es la Ley de Seguridad Social,
nos retiraron las jubilaciones. Pese a que la Ley de Seguridad Social no dice que se tienen que retirar las jubilaciones, pero eso lo hicieron en la Contraloría del Estado de mala fe. Y más aún, como la disposición era de que se cambien a cuentas individuales, el asunto es que se clasificó de una forma, se repartió de una forma muy indiscriminada, únicamente calculando nuestras aportaciones y las aportaciones del Fondo del Estado, nada más. Nunca nos reconocieron ninguna utilidad ni nada. Y más aún, y eso es importante recalcar, es que una vez que las jubilaciones fueron suspendidas, se incautaron nuestros aportes, aproximadamente en 11 millones de dólares, que están incautados, no nos han devuelto. Y con el pretexto de que nos han pagado 26 millones de dólares. Entonces, dice, han generado han recibido más de lo que ustedes han apostado. Pero ese no es el objetivo, y eso nunca, pero desgraciadamente el sistema funcionó de esa manera. Más aún, nosotros teníamos, en base, digamos, al sistema de beneficios de la jubilación, teníamos una organización para recibir préstamos, créditos, unos prendarios, otros hipotecarios, pero cuando nos suspende la jubilación, en cambio, nos empiezan a descontar de nuestros aportes las deudas que teníamos, y prácticamente nos dejaron sin ningún beneficio, solamente con las personas que habíamos tenido un excedente. Las otras personas sin los pagos de la jubilación, nos quedamos en la indefensión, no pudimos pagar, sufrimos un daño terrible, porque si bien es verdad, serán de las 600 personas unas 150 personas que tienen deudas que no llegan a más de 1.500.000 dólares, pero ya nos empezaron a atacar diciendo que nosotros somos morosos, que hemos desfinanciado al fondo de jubilación. Bueno, hemos sufrido desde el año 2013 hasta esta fecha una terrible situación. Yo, señor vicepresidente, le agradezco que nos haya prestado su atención para recalcar de que lo que ustedes han hecho con la derogatoria de la Ley de Seguridad Social para los fondos complementarios previsionales cerrados es para nosotros nuestro reconocimiento interesante, porque ese manejo del Banco del BIES ha sido un manejo desastroso. Así se analizó el proyecto en la última sesión de la Comisión de los Trabajadores, donde se desenmascaró el sistema que ha funcionado desde el año 2000, creo que en el año 2016, que intervinieron los fondos, hasta la presente fecha. Nosotros, como fondos de jubilación de la Contraloría General del Estado, no hemos tenido una permanente sería una indiscriminada amenaza por parte de las autoridades. Hay un problema serio, porque los administradores del fondo fueron nombrados por el BIES, y han tenido ellos o sea, primeramente, como no nos daba jubilación, se volvió ese fondo en una caja de ahorro y crédito, exclusivamente. Y nos han amenazado han interpuesto acciones judiciales para cobrar nuestros fondos, retirarnos nuestra pensión, digamos, amenazarnos con retirarnos nuestros bienes. Muchas personas tenían créditos
hipotecarios les han intervenido sus propiedades, y más aún, todo el proceso se ha dado con un oneroso incremento de intereses, tanto intereses de capital como intereses de mora, y deudas que debieron haberse pagado con nuestras pensiones han quedado duplicadas, triplicadas el capital que nos han prestado. Yo les pongo esta situación en estos méritos. Primero, el asunto de nuestra petición es por nuestra jubilación, es lo más importante. Nuestra jubilación, como fue suspendida, le solicitamos muy comedidamente a ustedes, señor vicepresidente, que envíe sendas comunicaciones al Contralor General del Estado para efectos de que se vuelva a, como el Contralor es nuestro patrono, entonces tienen la obligación, en base al reglamento del Fondo de Jubilación del año 2008, y que fue en el año 1991 fue codificado. Por ser nuestro patrono, el Contralor General del Estado, le solicitamos muy comedidamente que envíe una comunicación para que se reconozcan nuestras pensiones de jubilación desde el año 1983. Eso para nosotros sería una gran ayuda, porque hemos enviado comunicaciones al Contralor. La última comunicación fue del mes anterior, digamos del 1 de febrero del 2021, en donde le expusimos nuestra situación, pero desgraciadamente fueron respondidos diciendo que ellos, si bien es verdad, ustedes tienen derecho a la jubilación, pero no es competencia de la Contraloría de la jubilación, sino es competencia del Fondo Complementario Previsional Cerrada. Ese fondo, si bien es verdad, así tiene la denominación, pero originalmente se llamaba Fondo de Jubilación Cerrado de la Contraloría General del Estado, creado por acuerdo del señor Contralor General del Estado del año 1983, y es nuestro patrono. Lo otro ya es cuestión de asuntos legales que prácticamente nos han dejado a nosotros en la indefensión. Y otro asunto también es que el perjuicio que se ocasionó al fondo de jubilación en $1.400.000 fue motivo de un juicio de peculado, en donde fueron sentenciados todos los responsables de este juicio, aproximadamente 10 personas responsables de este asunto, y también un juicio del perjuicio económico, en donde desgraciadamente fue manejado por el mismo Contralor Carlos Poli Fagione, en donde en vez de defender nuestros intereses y darnos a nosotros la posibilidad de que poder recabar este $1.400.000 que fue sustraído de nuestros fondos, el Contralor solamente aceptó que nos reconozcan el lucro cesante y el daño emergente, y así están expresados en las sentencias que los hemos realizado, en donde el mayor responsable de este asunto no solamente es Carlos Poli Fagione, sino también Luis Niño Morales, que es uno de los artífices con el Contralor que ya fue defenestrado en todo el daño que se dio a la Contraloría. Esta situación también amerita de que se envíe comunicaciones a la Superintendencia de Bancos, porque así lo estamos solicitando,
para que se suspendan todas estas acciones que están queriendo hacerlas. Porque ya una vez que la Asamblea Nacional ha aprobado en segundo debate el proyecto de ley, y a ellos no tienen nada que hacer, debo repartirse alegremente $765.000, que es lo único que recibieron del 1.400.000. Y ese es un fondo patrimonial que tenemos que defenderle, porque es parte de nuestros derechos como jubilados. Y tenemos que manejar el asunto de tal manera que podamos defender nuestro patrimonio. Y en conclusión, también, digamos, no en conclusión, sino paralelamente a este asunto, al gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es prácticamente el responsable de todo este asunto. Esa es nuestra petición, señor abogado Saxela. Le voy a pedir al doctor Miguel que tenga la bondad de completarme todo este asunto de carácter legal. Por favor, tenemos una entrevista prevista, por favor. Sí, Blasquito, saludándole, señor sonrista. No va a ser complicada esta documentación. Ya lo ha dicho todo, señor presidente. Señor vicepresidente, créame que en realidad sorprende que en pleno siglo XXI y en el 2021 todo lo que ha dicho el señor presidente está documentado, todo. Solamente quiero decirle a usted que parte de dos escenarios este análisis jurídico, de mi parte. A partir de 1983 y más atrás, hay 70 fondos públicos y privados. Uno de ellos es el nuestro, la Contraloría. De esos 70, mediante el registro oficial número 618, se establece el reglamento que estaba diciendo el señor presidente. El reglamento donde realmente se forma una comisión administradora para la administración del fondo. Este es el reglamento. La administración del Fondo de Jubilación Patronal, así se llama, y así se llama hasta este rato, porque acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, donde realmente unas resoluciones de la Superintendencia de Bancos han sido declaradas inconstitucionales. Quien quiera puede decir cómo es que la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional las resoluciones del 2004 y del 2003. Es procedente, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, porque la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional vigente, en el artículo 76, principios y reglas generales. El control abstracto de constitucionalidad se regirá por los principios generales del control constitucional previsto por la Constitución y las normas, etc. 8. Control constitucional de normas derogadas. Señor vicepresidente, créame que aquí está. Por eso la Corte Constitucional hace control constitucional y deroga una disposición general que es motivo de análisis, porque en este registro oficial autorizan que todos los fondos previsionales cerrados, etcétera, etcétera, hagan el estatuto. Pero en esta ley, más adelante le voy a analizar, en este interín, desde 1983 hasta que dictan esta resolución en el 2004, miércoles 29 de septiembre del 2004, en este interín le cambian no solamente el nombre al fondo de la Contraloría, le cambian la estructura y todo eso, y dictan una resolución fuera del contexto, y así resuelve la Corte Constitucional. Dice la Superintendencia de Bancos se excedió se arrogó funciones y por eso se contradicen sus propias resoluciones. Entonces aquí nace una primera conclusión, señor vicepresidente, que en realidad la Superintendencia de Bancos y después el BIES han hecho cosas que no estuvieron dentro de la norma constitucional. Por eso,
somos nosotros los que vamos a generar los oficios correspondientes y le vamos a pedir a usted en derecho que tenga la bondad dentro de las funciones ¿Cuál es la petición concreta al Contralor? al contador. ¿Cuál es la petición La devolución de nuestras jubilaciones. La restitución de la jubilación. De nuestras jubilaciones. Esa es. ¿Y esos fondos de seguridad están en dónde? Están manejados por el BIES. Son dos cosas. La restitución de la jubilación patronal, que es el rubro que cobran mensualmente. ¿Está por eso el Contralor? ¿Vale? Ahora sí tiene facultad el Contralor. Sí. Claro. La una. Y la otra es hacer el seguimiento a los fondos, porque en estas resoluciones resolvió el gobierno anterior, la etapa anterior, que los ahorros sean reintegrados al patrón, o sea, le devolvieron ciertos millones de los que está hablando el señor presidente. Entonces tiene esas dos acciones. Hacer el seguimiento. Doctor, ayúdeme con un oficio, ayuda de memoria, aclarando los temas. Perfecto. Yo le hago. Yo pongo Con eso, analizo el tema y lo que les puedo decir puntualmente, luego de agradecer la presencia que estoy a las órdenes, porque es nuestra obligación, de coadyuvar dentro del marco de fiscalización y de temas que me ayudan a programas a lo largo de los últimos años. Yo podría hacer una reunión personal por el Contralor, pero para esa reunión personal no necesito de tener la memoria para poder perfecto. No, Perfecto. si me ayudan con el señor memoria hasta el martes, miércoles, yo voy a reunirme en los subsiguientes días con el Contralor. Este es un recibimiento puntual, a ver, ¿cuál es el punto de vista de él también?